Refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, Jesús dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba así: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago la 10ª parte de todas mis entradas. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Les aseguro que este último volvió a su casa justificado, pero no el primero, porque todo el que se eleva será humillado y el que se humilla será elevado. Es palabra del Señor. Cuentan de la Madre Teresa que una vez vino a una fundación acá a Latinoamérica, no sé bien dónde era ni qué década era, pero bueno, siempre la acosaban los periodistas y uno le hace esta pregunta, queriéndola meter en todos los temas sociopolíticos, en una época de muchos conflictos, como siempre. Y le dice: Madre, para usted, ¿cuál es el problema más grave de América? La injusticia social, la pobreza, el imperialismo del dinero, etcétera, todos los problemas sociales, ¿no?, y políticos. Y la madre, sin que no era ni calculadora ni nada, con toda sencillez dice: mire, el problema más serio que hay aquí es usted y yo. Para usted es el problema más grande que hay. No sé si se dan cuenta que la respuesta es genial, como simple, tan simple como genial, y tan genial como simple. Como diciéndole: mire, a veces pasa que los problemas de los demás, pueden ser de los vecinos, pueden ser del mundo, de nuestra patria, de los demás, absorban nuestra atención y nuestras preocupaciones. Y siempre resolvemos el problema de los demás y del mundo. En la Argentina, en un asado y tomando cerveza, se arreglan todos los problemas de la iglesia, del mundo, de la Argentina, ¿vieron? Pero el problema real, concreto, con el que me voy a enfrentar en mi vida es el juicio de Dios, mi vida. Vos te hacés cargo de tu vida. ¿Qué hiciste vos con tu vida? Eso es lo que me va a preguntar Dios. Eso es lo que le quiso decir la Madre Teresa. O sea, vamos a lo importante. No se distraigan ni se olviden de lo más importante que hay. Bueno, y acá Cristo más o menos apunta a eso. Dice, quería corregir acá un defecto muy grande. Dice, refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, Jesús le dijo un cuentito, una parábola. Acá hay que aclarar 2 cositas. Justos, en el sentido bíblico, significa santo. La justicia es ante todo con Dios y en segundo lugar la justicia con los hombres. Entonces, cuando dice en la Escritura San José varón justo, no es en el sentido de que era con los demás recto, correcto, sino con Dios esencialmente. Y esa justicia con Dios, por así decir, esa buena relación con Dios abarcaba y tenía como consecuencia la relación justa con los demás. En el sentido nuestro, la palabra justicia siempre se refiere más bien a la relación de un hombre con otro, de un hombre con los demás, con la sociedad o de la sociedad con uno. Siempre se refiere en el orden humano, porque la palabra es de origen romano, pagano, pero en sentido bíblico en el otro. Por eso es mucho más alta, profunda, abarcante la palabra justo en el sentido bíblico que en el sentido habitualmente nuestro, que viene de la lengua latina. Segunda cosa es, ya lo he aclarado otras veces, pero acá hay que marcarlo muy especialmente,
Pone la comparación, Jesús pone dos ejemplos reales de su tiempo, vivos. Uno, un fariseo. Fariseo era como sinónimo de los tipos rectos, un tipo cumplidor. Hoy diríamos un católico practicante, más o menos. Publicano era un oficio, como ustedes saben, eran de las empresas públicas, se llamaban publicanos porque estaba tercerizado el cobro de impuestos por parte de Roma. Y Roma había anexado a Israel como una provincia y tenía que pagar un impuesto a la nación. Estaba privatizada, tercerizada esa gestión, entonces los que tenían por acomodos, conseguían ese carguito. Para un judío cometía dos faltas. Una, la peor, pagar impuesto a Roma significa sometimiento a Roma, como el pueblo de Dios, que era Israel, va a estar sometido al imperio pagano. Les parecía una monstruosidad teológica, un pecado gravísimo. Y por el otro lado, en general, para Roma, si ellos pagaban lo que correspondía por los ciudadanos que le encomendaban, el resto, que ellos cobraban siempre un poquito de más, se lo quedaban ellos. De manera que era una concesión con la cual se hacían fácilmente ricos. ¿Se acuerdan ustedes del jefe de publicanos que se convierte, que era Zaqueo? Entonces, este ejemplo que pone Cristo es como si dijera hoy un traficante de drogas. Todo el mundo ya entiende lo que es y nadie va a pensar que es un oficio como los demás, una profesión, un negocio como cualquiera. Ya está todo dicho. Entonces, el ejemplo que pone Cristo es muy claro. Los dos ejemplos, los dos casos. Bueno, vamos a ver algunas cosas que quiere decir Jesús, ¿no? El centro del tema es, obviamente, cómo la soberbia oscurece la inteligencia y no deja ver la realidad de las cosas. En primer lugar, entonces, dice un fariseo y un publicano. Son dos pecados distintos. Ninguno de los dos es bueno. Jesús siempre se enfrentó a los fariseos. No, con los publicanos no tuvo problema. Es más, Mateo, uno de los 12 apóstoles y uno de los evangelistas, era publicano de oficio. No quiere que sea bueno, también es que estaba mal. Y el fariseo estaba mal. Pero acá hay una primera observación. Hay pecados más graves que otros. En general se suele hablar de los pecados de debilidad. Los pecados de debilidad son aquellos que uno se deja arrastrar más bien por las pasiones. Por ejemplo, uno estalla de enojado porque es muy irascible, una circunstancia, una coyuntura, un enojo, ofende. Bueno, esa persona puede volver atrás. O a veces somos arrastrados por las pasiones de la carne, o una persona toma de más, porque, bueno, empiezan un asado y los obligo y los amigos y compadre, y para aquí y para allá, tomó de más, se emborrachó. Bueno, hay pecados que se suelen llamar de debilidad, que son, no es que no sean buenos, pero son más fácilmente advertibles, uno los puede ver más objetivamente y puede salir más fácilmente de ellos. Y hay pecados que complican más porque tocan más la inteligencia, el juicio. Son pecados que se llaman espirituales o de malicia, pecados de malicia. Estos pecados complican más las cosas porque oscurecen el juicio, toca la inteligencia. Entonces, ¿qué pasa? Yo ya no sé si está bien o está mal lo que hago, porque lo que está afectado es justamente mi capacidad de pensar, de juzgar, de ver lo bueno y lo malo. Ojo, no es que, bueno, a mí me tocó una clase de pecado y otro le toca a otro, no. Los pecados de malicia se llega después de los pecados de debilidad. Hay como un orden. Y los más graves entre los pecados de malicia se llaman pecados contra el Espíritu Santo, de los que Cristo tuvo unas frases muy duras, que exige un comentario aparte. Los pecados de malicia se llega después, al final, no son los primeros, son los últimos. Son los últimos. Una persona cuando fríamente va avanzando en el mal. Pecado de malicia es aquel ya que se comete, yo sé que está mal, pero lo hago por cálculo. Y ya de a poquito se va enfriando el alma. Y Cristo por ahí habla de ceguera de la mente, duros de corazón. Produce esa dureza
ya no me interesa el bien y el mal. O dicho, como decían a veces nuestros abuelos, esta persona no tiene temor de Dios. Esta persona no tiene temor de Dios. Una frase tremenda. No temor de Dios en el sentido de Dios es malo, sino temor de ser separado de Dios, temor de perder a Dios. Una persona que ya no teme perder a Dios para toda su vida y vive lo más tranquilo, ya duerme tranquilo, no tiene escrúpulos, no tiene conciencia. De adentro, la conciencia no le dice nada ya. Ya esa persona está al borde de, salvo un milagro, de la perdición eterna. Entonces Jesús les quiere hacer ver eso. Tengan cuidado. Ustedes señalan a los publicanos como son los grandes pecadores de la sociedad, porque era muy visible eso. Pero los pecados de ustedes, que aparentaban ser religiosos y buenos, son peores. Y es más difícil salir del pecado de ustedes que el de ellos. Y les voy a poner un ejemplo. Primera cuestión entonces. Segundo, dice, los dos iban al templo. Acá detengámonos un instante. O sea, al templo entra cualquiera, está la puerta abierta. En otras palabras, lo digo con palabras de Jesús, Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Dios hace llover sobre justos e injustos. Lo dice el Evangelio, ¿no? Como diciendo, Dios nos tiene paciencia a todos. Dios espera el día del juicio, va a hacer justicia al final. Y va a decir, vos venís y vos no. Pero mientras tanto, en esta vida, Dios nos tiene misericordia o, con otras palabras, paciencia. Los que somos impacientes somos nosotros. Y me explico un poquito más. Los dos entraron en el templo. Dios no le cerró la puerta a ninguno de los dos. Los dos necesitaban, por así decir, del perdón y de la curación del alma por parte de Dios. Dios los recibe a los dos. Y sobre todo Dios recibe pecadores. Es como un hospital. Lo normal es que vayan enfermos, no sanos. Digo esto porque Dios nos recibe a todos, nos tiene paciencia a todos, porque siempre espera, nos espera. Nosotros somos los que a veces somos impacientes. Yo he escuchado decir, y ustedes tal vez mucho más que yo no voy a la iglesia porque ahí va fulano. Y usted sabe quién es fulano, cómo es en su profesión, en su negocio, en esto, en lo otro. Qué sé yo, no me interesa. Eso lo jugará Dios al final. Pero hay personas que se justifican. Yo no voy a ese grupo, no me junto con esa gente, no voy a la iglesia porque va fulano, sultano, mengano. O sea, son más puros que Dios, digamos. Esas personas son más puras que Dios, porque no soportan, Dios soporta al pecador, por así decir. Jesucristo se acercó y se dejó tocar y acercar por toda clase de gente. Y hay gente que se cree más pura que Dios. Fíjense ese juicio que parece tan noble, tan puro. No, yo no voy, como diciendo, yo no me junto con los malos. Son más santos que Dios. Fíjense la ridiculez, que es lo que quiere poner en evidencia Jesús. Entonces, aquí entra en la iglesia y a Jesús se le acercan todos. Otro ejemplo que pone acá Jesús en la parábola. En tercer lugar, fíjense, uno terminó mal y otro terminó bien. El fariseo, que ya venía con sus pecados, y acercarse a Dios hubiera sido la gran oportunidad para tomar conciencia, porque delante de Dios tomamos conciencia de quién somos, salió peor, pero no por Dios, sino por él. Uno puede ir al mejor médico del mundo, al mejor clínica, al mejor hospital, mejores recursos, pero no tener cura. Y otro puede curarse con unos yuyos a lo mejor. Bueno, el publicano no era bueno, tenía sus faltas, pero sin embargo salió justificado. ¿Qué dijo? ¿Qué quiere significar eso? Salió en amistad con Dios, salió amigo de Dios, que es lo más grande que podemos pedir. Y en cambio el otro salió peor. Y acá esta reflexión. ¿Cuántas personas, por eso hay que tener mucho cuidado con los juicios? Jesús dice, no se apuren a juzgar, dejen que Dios juzgue. ¿Cuántas personas han llevado una vida mala? Por distintas razones. Por mala herencia familiar, ambiente o por mal uso de la libertad. Y al final de la vida termina bien la cosa. El buen ladrón. Una vida
mala. Y al revés otros, miren a Judas, entre muchísimos que tenía para elegir, Jesús eligió lo mejor, eligió 12, y miren lo que salió Judas y cómo terminó Judas. Entonces, por eso dice la Escritura una frase muy importante, muy simple, que en la tradición cristiana se ha tomado. Miren, todas estas pequeñas gotas de sabiduría bíblica, cuando la sociedad las incorporó a la vida cotidiana, a la vida de los pueblos, a las costumbres de los pueblos, creó esa especie de salud espiritual, salud mental, salud ambiental que había en nuestros pueblos, nuestras ciudades. Eso que se ha perdido hoy. Dice la Escritura, a nadie llames bueno antes de la muerte. A nadie llames bueno. Espérate un poquito, vamos a ver cómo termina esto. A nadie llames bueno antes de la muerte. Por eso es una vieja costumbre, eso que se ha perdido en muchos lugares, de no exaltar a nadie, poniéndole nombres de escuelas, poniéndolo de ejemplo, haciéndolo un héroe, calles, etcétera, antes de la muerte, y que se estudie su vida y se compruebe y se vea su herencia, a ver qué dejó. Bueno, pasado el tiempo, así hace la Iglesia con los santos. Espera, antes de morirse nadie canoniza, antes de morirse. Y después que se mueran hay que esperar un tiempo. Y después de ese tiempo hay que estudiar su vida y estudiar su herencia. Ahora sí. Así es el proceso que tiene la Iglesia para los santos. Bueno, es una sociedad también para su gente. Pero acá hay un consejo para nosotros, ¿no? Bueno, ¿qué nos puede pasar a nosotros? El mejor puede acabar mal y el peor puede al final de su vida arreglar todo. Tantas veces ha pasado. Bueno, y finalmente, fíjense, el ejemplo lo pone Jesús. ¿Qué hizo el publicano? En primer lugar fue al templo. Miren, los problemas más serios de la vida se resuelven en el templo. Los problemas de si me roban la casa voy a la policía, si me siento mal voy al hospital, si necesito aprender inglés voy a una academia de inglés, pero si necesito resolver toda mi vida voy a Dios. Ahí resuelvo todo, en cierto sentido, lo más importante, como decía la Madre Teresa. Ojalá individualmente, tantos problemas que hay en esta sociedad hoy, y yo lo aplicaría esto en nuestra patria, vale lo mismo. Nuestra patria está enferma y ojalá se acercara a Dios para resolver sus temas. Ahí adquirirían luz los políticos, los que resuelvan los problemas económicos, sociales, educativos, de seguridad, de qué sé yo, todo. Primer acierto, ir al templo, a Dios, es más que los hombres. Segunda cosa, se miró ante Dios. Y acá está el centro del ejemplo de Cristo, que es la humildad. Acá hay una palabra que es la que explica todo el pasaje que quiere explicar Jesús, la humildad. La humildad no es compararme a los demás. Yo siempre, si miro a un lado, encuentro gente más tonta, más mala, más incapaz que yo. Si miro para otro lado, encuentro gente mucho mejor, más capaz, más dotada que yo en todo. La humildad nunca es compararse con los demás. Es compararse con Dios. Decía San Francisco esa frase genial. Lo que eres ante Dios, eso eres y nada más. Lo que sos ante Dios, eso sos y nada más. Y delante de Dios nadie se agranda. Delante de Dios cada uno tiene la verdadera estatura. Es lo que es. Si somos capaces de vernos con los ojos de Dios, hemos dado un gran paso. El conocimiento más difícil que hay es el de sí mismo y el del hombre. Fíjense, la humanidad ha avanzado enormemente, llamémosle en ciencias duras, físico-matemáticas y en tecnología. Es abismal los avances que hace y sigue haciendo. En eso sabemos más. Pero en el tema humano, ¿qué es el hombre? ¿Cuáles son qué es lo que le hace bien al hombre? ¿Qué es lo que le hace mal? ¿Qué es la familia? ¿Qué es la educación? ¿Qué es la paternidad? ¿Qué es la maternidad? ¿Qué es ser mujer? ¿Qué es ser varón? Etcétera, etcétera. Y de ahí a los problemas, a los temas sociales, cada vez sabemos menos, más se nos enreda las cosas, cada vez sabemos menos. Pero como la ciencia físico-matemática y la tecnología nos parece ser lo único que nos deslumbra y que nos ocupa y nos interesa,
Estamos pensando que hemos avanzado en lo otro y retrocedemos, y es lo más grave. Conocimiento de sí se adquiere por humildad. Esa es la lección cristiana, primer paso. Primer paso. Primero saber quién soy yo, ser humano, lo bueno y lo malo, lo grande o las posibilidades de grandeza que tengo, porque soy imagen y semejanza de Dios, pero el pecado original que me inclina al mal, ¿y a qué males? Conocimiento del hombre. Se vio ante Dios y decía esa frase, soy un pobre pecador. Se conocía la verdad. En tercer lugar, rezó. Pidió. ¿Rezar qué es? Pedir, Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Una mini oración, se llama ejaculatorias, hermosísima, breve y lo dice todo, para rezarla muchas veces. Y ojalá que la rezamos de corazón, con la certeza de que estoy hablando de mí mismo y no de otro. Y otra cosa más, no se comparó. El humilde no se anda comparando. Estás preocupado de su propia vida, como decía la Madre Teresa. El soberbio enseguida es blando, condescendiente, amplio consigo mismo. Se justifica todo y es duro en el juicio con los demás. El humilde es duro consigo mismo y misericordioso, paciente, etcétera, con los demás. Son inversamente proporcionales. Aquel que es terrible en el juicio personal, no que no vea las cosas, pero cuando juzga, juzga como sentenciando, como si fuese el juicio divino. A los demás, con mucha dureza, repito, no es que no vea, no es que haya que ser ciego a los problemas del mundo, de la sociedad, ante el bien y el mal. La humildad nos hace lúcidos ante el bien y el mal. Pero lo primero que percibo como importante es curar y sanar mi propio mal. Ojalá que entendamos esto, cada uno individualmente, porque si hay un problema central de la patria, de nuestra Argentina, y le damos vueltas y vueltas, y todos tienen la receta y ninguna receta funciona. No hemos aplicado la receta que enseñó Jesucristo. Empecemos cada uno por su propio corazón, por su propia vida, y es lo único que hará bien y cambiará y mejorará nuestra patria. Hagamos ahora la profesión de fe.